Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Que la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones. Gracias damos al Señor por la oportunidad que cada día nos da para compartir esta poderosa palabra, el Evangelio del Señor. Saludos a todos. No sé si en qué momento del día está cada uno viendo este video, vista que esto está siendo compartido no solo aquí en Ecuador, sino también en otros lugares donde nuestros hermanos están conectados con nosotros por esta vía de YouTube y de WhatsApp, en el cual nosotros estamos compartiendo esta palabra. En estos días que estamos viviendo, días terribles, se les podría decir así, por la enfermedad, el virus que en estos momentos está inquietando a muchos, por los fallecimientos que están ocurriendo seguidos cada día. Esto inquieta, esto incomoda y esto pone mal en el corazón y en la mente de muchos. Entonces es ahí donde el Señor Jesucristo nos hace recordar lo que Él ya hace más de 2000 años lo vino hablando por medio de su palabra, el Evangelio del Señor. Traer paz en el mundo. Él vino a traer paz en el mundo. Paz que muchos no la tienen. Paz que muchos creían que las tenía. Paz que muchos están buscándola. La paz verdadera. Dijo el Señor Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. La paz que el mundo da es una paz pasajera y terrenal. La paz que Cristo da es una paz por la eternidad y celestial, espiritual. Es la mejor paz que nosotros podemos tener. Entonces, en estos momentos nosotros estamos compartiendo esa paz. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Hemos venido hablando por medio de estas redes, por medio de este vínculo, yo le llamo vínculo a este medio de comunicación, porque nos vincula, nos une, el hacerles ver que Jesús ya venció las enfermedades. Jesús venció las enfermedades. Jesús venció esta enfermedad que está hoy en día molestando. Jesús ya la venció. Muchos no lo saben. Los que no conocen a Cristo, los que no conocen esta palabra bendita de Dios, no saben que Jesús venció ya las enfermedades. Y los cristianos que aún conociendo la palabra dudan de esto, yo hoy en día, por medio de su palabra, y muchos predicadores, pastores, lo estamos diciendo: Jesús venció las enfermedades. Los domingos pasados, o de este domingo, el domingo anterior, para poder entender todo esto por la palabra y que crean que en verdad Jesús venció toda enfermedad, hablamos del perfecto amor de Dios que vence todo temor. Eso lo hablamos en una serie pasada de enseñanza el domingo pasado. Para poder entender esto, que Jesús venció toda enfermedad, hablamos también que su palabra no pasará. Su palabra no pasará. Y ahí podemos también hablar lo que en la cruz, porque justo tocó el tiempo de Viernes Santo, Domingo de Resurrección. Entonces ahí podemos hablar que Él resucitó y su palabra no quedó enterrada.
su palabra quedó viva hasta el día de hoy. Su palabra vive como Él vive. Entonces, si Él venció la muerte, venció también las enfermedades. Si la muerte es mucho más que una enfermedad, Él venció la muerte ya en la cruz. Entonces ya Él venció toda enfermedad. Entonces, ¿por qué el temor? Porque me falta el perfecto amor de Jesús. Por eso hay temor en el corazón de la gente. Y es motivo por el cual estoy hoy en día hablando de Jesús, hablando de quién es Jesús, hablando de qué es lo que hizo Jesús aquí, hablando de qué es lo que quiere Jesús aquí, para que poder entender. Y ahora en este tercer domingo que quiero compartir cómo Jesús venció las enfermedades, es necesario entender por qué estamos aquí en la tierra aún. ¿Por qué propósito Dios nos tiene aquí? El libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 4 y 5, en el cual el Señor, por medio de estos versículos, nos va a enseñar sobre qué es la iglesia, quién es la iglesia y cómo debe de estar la iglesia. Al menos en este tiempo es necesario que Jesús nos haga recordar cómo debemos estar, cuál es nuestra posición. Vamos a darle las gracias al Señor por la palabra que Él nos va a compartir, esta palabra que va a ser sembrada en nuestro corazón. Gracias damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra que va a ser compartida el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque gracias a ti nosotros podemos alimentarnos y fortalecernos en el Espíritu, porque esta palabra vive y no se ha perdido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y dice su palabra en el versículo 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y todos los miembros los unos de los otros. Gracias, Señor, por esta palabra. ¿Es necesario recordar esto? Es necesario recordar esto para saber quiénes somos. Pero hay algo que también nosotros debemos recordar, hay algo que nosotros no debemos olvidarnos. ¿Y qué es? Que hay un pecado que nos viene de nacimiento. El orgullo es un pecado que está en nosotros por naturaleza. Y necesitamos nosotros estar advertidos ya de esto. Debemos nosotros saber cómo estamos formados desde el vientre, con qué nosotros venimos ya implantados ahí. El pecado ya viene con nosotros. Y este pecado, el orgullo, pues ya viene con nosotros desde nuestro nacimiento. Usted se preguntará, ¿cómo? ¿Por qué lo dice? Usted solo dése cuenta cuando era niño o vea a un niño a quien no se le enseña ser egoísta con algo, a quien no se le enseña a solo querer que la atención sea para él. Eso no se le enseña, pero solito ya lo demuestra desde pequeño, siempre buscando y llamando la atención. Si no se lo atiende, se pone mal, se resiente, se enoja, es celoso con muchas cosas que según él le pertenecen y no quiere compartirlo. ¿Quién le enseña todo esto? Eso ya nace. ¿Ven? Es ahí donde el Señor, conociendo cómo nosotros somos, ya por naturaleza venimos implantado algo que no nos permite a nosotros ser unidos, porque si hay orgullo, hay egoísmo, eso no te permite ser unido.
porque siempre vamos a querer, como dice el orgullo y el egoísmo, es buscar su propio beneficio. El orgullo es buscar su propio beneficio. El egoísmo es buscar su propio beneficio. Siempre está viendo lo bien o lo mejor para sí mismo. Siempre está velando más para sí. Entonces, es necesario, para poder hablar de la iglesia, conocer este principio básico de formación del ser humano. Hemos sido formados, pero dentro de esta formación ya viene implantado este pecado. Y ahí es donde vino el Señor Jesucristo al mundo, para ayudarnos a quitar de raíz todo esto que no nos permite vivir en paz. Porque el orgullo y el egoísmo no te permite vivir en paz, porque siempre vas a buscar lo mejor. Siempre vas a querer estar en lo mejor, pero en lo mejor en el sentido de tus propios beneficios. Y el Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos ser un solo cuerpo. Nosotros debemos de vivir en unidad. Pero para poder cumplir esta condición, donde nos dice que debemos estar unidos, para poder cumplir esta condición es necesario ser iglesia. Es necesario ser la iglesia de Cristo. Ahí es donde nosotros debemos de saber qué es una iglesia. Pues le hago conocer, para muchos que no saben aún, y para muchos que aún están confundidos de este término de iglesia. Hoy en día, estoy hablando de hoy en día, la iglesia no es un salón donde se reúnen muchas personas, donde se reúnen muchos cristianos. No. Ya la iglesia, como su palabra bien lo dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, ya vienen a conformar la iglesia. Y la cabeza de esa iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza. ¿Será verdad esto? Dice en los libros de los Hechos, capítulo 7 y capítulo 17, habla ahí, dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, dice, no mora en templos hechos por manos. Así dice que el Señor, que su Santo Espíritu, no mora ya en templos, en los llamados templos hechos de manos. Ahora no, ahora mora en el templo hecho por Dios, que es la iglesia, lavada por la sangre de Cristo. La iglesia es el cuerpo. La iglesia son todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón, aquellos que se dejan guiar o aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es necesario puntualizar esta parte para poder entrar y profundizar más en lo que Dios quiere, o el anuncio que Dios hoy le va a dar a la iglesia, para que todos sepan para quién es este mensaje, para que todos tomen la palabra tal cual como Dios quiere que la entendamos. Entonces, ya teniendo claro esto, ¿quién es la iglesia? ¿De qué iglesia es la que estamos hablando hoy en día? Ya podemos ahora sí entrar y ver las funciones de la iglesia. Ya podemos ahora sí entrar a decir, bueno, ahora sí quiero saber cuáles son mis funciones y cómo debo de comportarme como iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga como iglesia de Él?